¿Sabías que la primera vez que se descubrió un elemento químico, ese elemento fue el fósforo, y que fue descubierto por un alemán mientras éste buscaba la piedra filosofal, una piedra que se creía que podía convertir cualquier metal en oro o plata? Bienvenidos, soy Nielsen Arely Ramos Castro y hoy veremos a la clasificación de la materia y vamos a comentar sobre la materia misma. ¿Qué es la materia? De manera clásica podemos decir que la materia es todo aquello que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio. Y seguro te has preguntado, ¿quién estudia la materia? Pues la materia es una ciencia experimental que estudia las propiedades, composición, estructura y transformaciones, que experimenta y da a conocer nuevos inventos. No queda ninguna duda la importancia de la ciencia de la química en el rumbo de la civilización, ya que gracias a los efectos de esta ciencia han sido tan importantes porque en gran parte de las cosas para el bienestar y progreso de las sociedades han sido desarrollados por los científicos. Todo lo que podemos tocar, que podemos imaginar desde nuestro móvil hasta inclusive las cosas intangibles, todo eso es materia. Podemos ver las nubes, el sol, el aire, las moléculas que conforman la atmósfera. Todo eso también es materia. Ahora bien, ya hemos dicho que todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos formados por materia. Sin embargo, en el uso cotidiano solemos confundir algunos términos como materia, masa, peso, volumen. Y pues bien, ahora los vamos a clarificar. Ahora, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y el volumen es el espacio ocupado por la masa. Un cuerpo vendría a ser una porción limitada de materia. Y tener presente este detalle, el peso es una fuerza, ok. Pero es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo por acción de la gravedad. Por lo tanto, salta a la vista. La diferencia que hay entre peso y masa es más el peso. Se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, que es lo que se conoce como el mgm de la masa del eje de la gravedad. La clasificación de la materia. La materia que podemos encontrar en la naturaleza se forma de sustancias puras y mezclas. Las sustancias son aquellas cuya naturaleza y composición no varía, sea cual sea su estado, y lo dividimos los grandes bloques que son los elementos y los compuestos. Los elementos son las sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas, pues ningún procedimiento puede realizarlo. El ejemplo clásico son todos los elementos de la tabla periódica, que son 118. Un dato curioso sobre estos elementos es que cada uno de ellos lleva el nombre de su descubridor científico o de algún lugar o específicamente de su origen. Los compuestos son sustancias puras que están constituidos por dos o más elementos combinados pero en proporciones fijas. Estos compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos, a diferencia de los elementos que nosotros los componemos. El ejemplo es el agua. Esto es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En fin, luego teníamos las mezclas, que se encuentran formadas por dos o más sustancias puras. Su composición es variable, a diferencia de los anteriores. Se distinguen en dos grandes bloques, que es los homogéneos y los heterogéneos. Y creo o considero que su nombre indica sobre ellos. Los homogéneos también le llaman disoluciones y son mezclas las que no se pueden seguir sus componentes a simple vista. Por el otro lado encontramos las mezclas heterogéneas. Son mezclas las cuales se pueden distinguir los componentes a simple vista. Hay que agregar que las sustancias componen las mezclas, que se pueden separar mediante procedimientos físicos. Veamos ahora algunos ejemplos para reconocer las mezclas homogéneas de las heterogéneas. Podemos imaginar una ensalada de frutos. Vemos cómo se combinan las frutas para darle cuerpo a la ensalada. Esto que es una mezcla heterogénea, porque podemos ver cada uno de los componentes y no hay mayor duda que la mezcla heterogénea, bien, fíjate el siguiente ejemplo, que podría ser el agua potable al igual que la leche. Según la definición que hemos dado, que podría ser el agua potable, que he hecho es una mezcla, pero es una mezcla homogénea. Sí, porque hay agua.
y también varias sales minerales disueltas, eso es el agua potable. Pero no podemos ver sus componentes a simple vista, lo vemos como una simple fase y necesitarías potentísimos microscopios para poder ver, y aún así creo que antes tú dices, bueno, agua potable es una mezcla homogénea, la leche también, porque fíjate que parece que es una sola fase. Sin embargo, es una mezcla heterogénea, porque yo sé que a simple vista parece homogénea, porque hay una sola fase, igual que este. Sin embargo, si tú lo dejas reposar, si hay algunos minutos, sus componentes empiezan a separarse, formados en los que se conoce como la nata. Y esto lleva a gran parte de grasa, entonces luego se puede apreciar sus componentes. Entonces, esto es una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea. El agua potable también es un aspecto muy importante. Sin embargo, si tú dices, por ejemplo, agua turbia o agua sucia, ya sería heterogénea, porque el agua turbia o simplemente vista es posible ver el polvo y las impurezas que lleva consigo. Así que, como lo vemos visto, ahí tendría que ser necesariamente una mezcla homogénea y aquí la heterogénea. Y con esto concluimos sobre la clasificación de la materia.